lo que me interesa ahora explicar en este vídeo son las fuerzas que dirigen la filtración. Y estas son las fuerzas de Starling. Pues vamos a tener por un lado la presión hidrostática del glomérulo, le vamos a llamar PG, que es la presión hidrostática de la sangre que pasa por esta zona. Esta presión va a ser mayor en el glomérulo que en el espacio de la cápsula de Bowman y entonces dirige la salida de plasma en esta dirección, es decir, es a favor de la filtración. Otra de las fuerzas que tenemos en el interior del capilar, de los vasos sanguíneos, sería la presión coloidosmótica, que representábamos así, y le pongo una G porque es la presión coloidosmótica glomerular. Esta presión, esta fuerza tiene que ver con la composición de la sangre. Si esta sangre tiene un mayor contenido, por ejemplo, en proteínas, aumentaría su presión osmótica, entonces en este caso iría en contra de la filtración, ¿no? Iría incluso a favor de la absorción de ese medio, la concentración de proteínas. En el interior de la cápsula de Bowman, que sería el homólogo al intersticio cuando veíamos la microcirculación, tenemos también las presiones. Sería la presión coloidosmótica del glomérulo, que la pinto aquí porque también va a favor de la filtración. En el caso de que aquí hubiese un aumento de presión coloidosmótica, atraería la salida de agua desde los capilares. Y en contra de la filtración tendríamos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Vamos a ponerle una B mejor. Por lo tanto, la tasa de filtración glomerular, es decir, cuánta filtración ocurre en esta cápsula, va a ser el resultado de sumar la presión glomerular, la presión hidrostática del glomérulo, más la presión coloidosmótica del glomérulo, menos las presiones que van en contra de esta salida, que son la presión coloidosmótica del glomérulo menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. A esta ecuación vamos a añadirle además una constante, vamos a multiplicarlo todo por KF, que tiene que ver con las características propias de la nefrona. Esta KF va a ser constante, pero se puede modificar en una situación, pues, por ejemplo, una glomerulonefritis, ¿no? Una infección del glomérulo que implica un deterioro de la barrera de filtración, esta en la que están implicadas estos podocitos, matriz extracelular y demás, y que si eso se destruye, se rompe, bajaría la KF. Además de estas fuerzas, en realidad hay una fuerza que vamos a anular directamente porque es cero, que es esta, es la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Esta presión es debida, hemos dicho, sobre todo al contenido de proteínas. Las proteínas no son capaces de atravesar la barrera de filtración, entonces no hay proteínas